Bienvenidos a Será Justicia. Queremos poner un poco el freno entre tanta información, causas judiciales, leyes que se están tratando en el Congreso de la Nación, el veto incluso a la ley antidespidos de la semana pasada, para ver un poco dónde estamos parados, ¿no? Cuáles son las principales demandas por parte de la sociedad. Por otro lado, la imagen actual a casi 6 meses de gestión, 5 meses y pico del gobierno de Macri, y también escuchar a quienes vienen observando, por un lado, las promesas o el accionar político del nuevo gobierno, hasta dónde se cumplió, hasta cómo responde la sociedad, cuál es el rol que está cumpliendo ahora el Frente para la Victoria, la oposición, y por otro lado, también la justicia, que nos está sorprendiendo, no solamente con la rapidez en su accionar en determinadas causas de corrupción que bueno, casualmente están involucrando al gobierno anterior, algo que solemos ver siempre en los nuevos gobiernos, pero también ver un poco cuál es el lugar en el que se está ubicando la justicia ahora, ¿no? Si se está abriendo un nuevo paradigma por parte de los jueces, por parte de la justicia, o si es más de lo mismo. O sea, están acelerando determinadas causas que les conviene, están hablando con los medios porque ahora les conviene, pero de alguna manera es una justicia que corre en paralelo con los tiempos políticos. El primer invitado que tenemos es Marcos Novaro. Marcos Novaro es autor de este libro que van a ver ahora en pantalla junto a Marcelo Birmacher, que se llama Grandes y pequeñas mentiras que nos contaron. Ya estuvo aquí Marcos en Será Justicia, sociólogo y filósofo, uno de los principales investigadores de CONICET y también del Centro de Investigaciones Políticas. Buenas noches, gracias por venir. Gracias. Bueno, un poco inspirada en este libro, ahora sí lo puedo mostrar, el libro que escribiste con Birmacher, Grandes y pequeñas mentiras que nos contaron, que estaba más centrado en la guerra contra la prensa, que nos dejan 12 años de acoso al periodismo, donde ustedes se preguntan quién miente, ¿no? Básicamente. También me interesaba tu mirada respecto a qué está pasando ahora, ¿no? Y si la pelota pasó de algún otro lado, de la mentira. Sí, bueno, a ver, hay una discusión que continúa, ¿no? La guerra terminó. El periodismo sobrevivió, digamos, me parece que el periodismo profesional hoy tiene una legitimidad revalidada y eso ha sido bueno para la divulgación pública, digamos, ¿no? Hay un montón de periodistas militantes que dicen que ya no lo son, digamos, claro. Y eso es cierto. En el medio ha quedado un tendal de empresas quebradas, digamos, sí. ¿No? Esa situación de empresas quebradas en alguna medida le está dando un poco de pasto al argumento de, vieron que Clarín era demasiado fuerte, digamos, claro, que era cierto que si no había un apoyo del Estado a estas empresas de periodismo comprometido, el establishment los iba a aplastar. Los iba a aplastar. Sí. La verdad es que no los aplastó el establishment, los aplastó los propios empresarios que vivieron del presupuesto público y vaciaron esas empresas, ¿no? Y me parece que el gobierno se ha mantenido bien en una posición, digamos, prudente, dejando a buena parte de los periodistas kirchneristas en los medios públicos, digamos, sí. ¿No? Me parece que eso ha sido una medida muy inteligente para contener esta idea de el kirchnerismo se está quedando sin prensa porque lo están persiguiendo, ¿no? Bueno, de hecho, Paenza el fin de semana dijo, claro, en su primer programa dijo, yo no quiero estar trabajando acá. Pero estoy acá, digamos, ¿no? Y estoy acá porque el gobierno hizo un gran esfuerzo para que siguiera Paenza, claro, y le están pagando un buen sueldo y le están dejando decir lo que diga. No quería trabajar para Macri. Y me parece que para el gobierno es un gran gol a favor, digamos, ¿no? Que Paenza diga eso. No para Paenza, que creo que quedó bastante ridículo, ¿no? Sí. Pero me parece que esa situación va a seguir, en parte porque la famosa grieta, digamos, de polarización, no política, porque me parece que la política no está polarizada, pero sí está polarizado el ambiente intelectual y politizado. Sí, ¿no? bueno, el periodístico también todavía. Algo de eso más pasa, allá, sí. Sí, está como, los periodistas estamos como
los sobrevivientes, supuestamente, que somos un poco también los que integramos FOPEA, que son de distintas, cada cual de distinta ideología, medios K, anti-K o lo que fueran, están ahí todavía limpiando las heridas, viendo, ¿no?, que cicatricen y ver, digamos, cuáles son los desafíos que... Basta con ver la película Spotlight para darte cuenta de todo lo que tiene que hacer un periodista ahora. Claro, claro. Y además me parece que además hay más allá de la cuestión personal, digamos, de las heridas que quedaron abiertas, sí, hay una tradición también cultural, sí, de un espíritu muy querellante. Eso no es que lo inventaron los Kirchner. Claro. El kirchnerismo lo aprovechó, pero esa cosa un poco querellante es propio de la argentinidad y es propio de la vida cultural argentina, ¿no? Claro. Siempre ha habido confrontaciones muy duras, que yo creo que la mayor parte de la gente un poco lo entretienen, un poco le resultan un poco distantes, le parecen parte de un conventillo. El periodismo fue un poco conventillero, ¿no? Sí. Y generó un poco de show con eso. Y hay gente que también sigue viviendo de ese show, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos, a veces con malas actitudes. Sí, lo que antes tal vez veíamos con determinadas vedettes nada más, de pronto se trasladó a otro ámbito. Tenemos una encuesta para ver un poco dónde está parado el gobierno en cuanto a imagen. 2 encuestas. Una es de Management and Fit, ahí la tenemos. ¿Cuál es su opinión? Esta es la de Raúl Aragón. ¿Cuál es su opinión de Mauricio Macri? Fíjense en el azul, a la derecha. Un 39,4% de imagen muy buena, de opinión muy buena, que se le suma un 11,9% de muy buena. Es bastante para todas las críticas y todas las cuestiones que están pasando. 22,4% mala y 17,9% muy mala, lo cual también es una cifra interesante porque está como representando este famoso 49% de las elecciones, ¿no? Esta polarización que hubo en los votos. No sabe, no contesta, un 8,4%. Y tenemos también la de Management and Fit, que han preguntado respecto a la gestión de Macri. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Mauricio Macri está conduciendo el gobierno nacional? Fíjense el amarillo, el 45,8% aprueba, casi un 46%. Lo desaprueba el que está el color rojo, un porcentaje interesante, 41%. No sabe, no contesta, un 13,3%. O sea que seguimos estando en una situación de bastante polarización, ¿no? Igual me parece que no hay, que de los que aprueban no tenemos fanáticos que digan está todo bárbaro. O sea, como que hay bastante conciencia de cuál es la situación actual. Incluso el propio gobierno, bueno, Marcos Peña, jefe de gabinete, salieron a decir, bueno, el peor momento que se está viviendo es ahora, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno está tratando de timonear. Primero aceleró el proceso de ajuste, ¿no? Yo creo que ellos en principio empezaron con una cosa más gradual. Después vieron, digamos, que la dimensión del problema era muy grande y además que la sociedad iba a entender. Y yo creo que estamos en esa situación, digamos, donde hay mal humor, pero hay también cierto grado de comprensión. Yo también he participado de algunas encuestas y hay un poco ese estado de ambigüedad, digamos, ¿no? Donde a la gente no le gusta que le haya llegado la tarifa, pero si le preguntan qué opina de las correcciones o de las subas de tarifas, según cómo se le diga, la gente dice, bueno, es inevitable, esto había que hacerlo, ahora a mí no me gusta, ¿no? O sea, me llegó y me está matando. Claro. Y me parece que esa situación el gobierno la puede procesar. Lo que le va a resultar más difícil procesar es este paso al frente del peronismo, que me parece que sí lo sorprendió, ¿no? Yo creo que el peronismo se reagrupó y está en proceso, digamos, de tomar un poco la iniciativa, sobre todo en el Parlamento, con bastante antelación a lo que el propio oficialismo pensaba, ¿no? Me parece que después del voto de los holdouts, el oficialismo creyó, bueno, ahora tenemos resuelto el problema del Congreso, y la verdad es que no es así, ¿no? Tal cual. Van a tener que remar mucho. Y el peronismo va a hacerle pagar todos los costos posibles a Macri por el ajuste, ¿no? Me parece que, bueno, es algo que tiene su lógica. Uno podría decir es oportunista, es ventajista, porque ellos saben que es inevitable,
pero de todos modos tiene su lógica, ¿no? En la competencia política el peronismo no regala nada, ¿no? Exactamente, y del lado de Cambiemos hubieran hecho lo mismo, ¿no? Es probable. Bueno, de hecho anoche la veíamos a Beatriz Sarlo en el programa de Fantino, que me llamó la atención este término, ¿no? Abordó la llamada ceocracia, o sea, personalidades del ámbito empresarial que se desempeñaban en empresas antes y ahora en el gobierno como funcionarios, ¿no? Ella destaca el rol del político frente a esta ceocracia. ¿Vos coincidís con este término? No, bueno, yo creo que la verdad que el gobierno es cierto que ha reclutado gente de las empresas, sí. Pero me parece que está tratando de convertir, igual que Macri mismo, ¿no? En su propia historia, claro, está tratando de convertir a gente de empresas en actores públicos. Y lo que hay que probar, y para poder criticar eso, es que actúan como agentes de intereses particulares. Todavía nadie ha señalado un caso en el que algún funcionario está favoreciendo un interés particular con el que está ligado por historia profesional o lo que sea. Si eso sucede, sí va a ser un problema para Macri. Ahora, yo creo que la crítica de Sarlo, que yo la entiendo, digamos, Sarlo siempre ha sido una persona bien de izquierda y es razonable que tenga diferencias con este gobierno, me parece que es un poco apresurada por el lado de la economía, porque hay que todavía ver cuán dañino para los intereses populares es este proceso de ajuste. Por ahora yo creo que el gobierno está tratando de ser bastante atento a no afectar a los sectores bajos. De hecho, han generado esta tarifa social, que antes no existía, han aumentado los planes sociales cuando se decía que los iban a sacar, están impulsando este proyecto sobre el IVA, que va a beneficiar a los sectores bajos. Entonces yo creo que están tratando de hacer... Está el tema de la inflación, ¿no? Que bueno. Claro, están tratando de hacer un ajuste que no sea dañino para los sectores bajos y que no afecte al empleo. Ahora, ¿eso va a tener éxito? No. Yo creo que, en primer lugar, uno diría, me parece que hasta una persona de izquierda debería reconocer el esfuerzo. Después podría decir, miren, yo creo que esto no va a funcionar porque los empresarios van a convertir las mayores ganancias no en inversión, sino en yates, exacto, o en fuga en ganancias de propias, digamos. Y esa es una discusión de siempre. ¿Los empresarios hacen un uso especulativo y egoísta de las ganancias o van a hacer un uso socialmente útil de sus ganancias? Esa es una discusión legítima. Claro. Pero decir que ya de por sí... que las empresas ganen más, eso es socialmente injusto y además inútil, a mí me parece que eso no es una buena forma de aproximarse al problema. Más allá de que es cierto que existe un riesgo y es discutible, digamos, es un tema discutible. Yo creo que Sarlo, igual que muchos otros críticos de izquierda del gobierno, tienen su punto, ¿no? Este gobierno está generando o está tratando de generar más inversiones y para eso les tiene que dar más estímulos a las empresas. Ahora, esos estímulos ¿van a generar un comportamiento socialmente productivo o no? Y yo creo que esa discusión está abierta, ¿no? Vos escribiste una nota, que es un poco el disparador de este programa, hace poco, titulada Mientras el peronismo presiona, mejora la imagen de Macri, en donde, bueno, señalás un poco cómo se movió el peronismo con el tema de la ley antidespido, los proyectos de ley, el tema del veto, y haces una pregunta y decís, ¿cuánto va a tardar en llegar las buenas noticias? ¿No? Te lo preguntás así, dejás un poco abierta, ¿no? La disputa se va a dirimir finalmente en torno a una cuestión de tiempo, ¿no? Marcando una fecha, una época que va a ser muy importante, que son las elecciones del año que viene. Sí, yo creo que el gobierno hasta ahora venía hablando del segundo semestre, ahora están, digamos, dudando de que el segundo semestre sea mucho mejor que digamos, están diciendo, bueno, tal vez hay que esperar a fin de año. Yo creo que es un problema muy grave para el oficialismo. Algunos retrasos en generar ese shock de inversiones al que apostaron, y también está este otro dato de un peronismo que se está reactivando, ¿no? Que rápidamente se saca de encima los 12 años de kirchnerismo, diciendo nosotros no tuvimos nada que ver, y ofrecen otra versión de lo que puede ser un proyecto para adelante. Un peronismo bocio, digamos. Un peronismo bocio, Urtubey, que están reciclándose. Incluso Randazzo, ¿no? Uno dice, todos estos actores que fueron muy activos y muy necesarios para el kirchnerismo, pero que no se hacen cargo de esa herencia. Y me parece que esa es la historia, bueno, clásica de nuestra vida política, ¿no? Y la justicia, antes de despedirte, quería escucharte a vos sobre cómo estás viendo, digamos. A mí me llama la atención, porque tantos años de hacer judiciales, había fiscales que era imposible que hablaran, o jueces, todos sabíamos. Y de pronto ahora están hablando, digo, ¿qué pasó? Hay alguien que está diciendo, los jueces mismos están viendo
que ellos ya directamente tienen que hablar y no tienen que tener intermediarios, se animan, están amenazados, ahora no, de pronto todos quieren hablar. Y es algo muy extraño, porque eran funcionarios que no hablaban nunca. Bueno, pasa un poco como con el periodismo, ¿no? Así como el periodismo sobrevivió y defiende su oficio y su legitimidad como actor independiente, con autonomía, así la justicia quiere también relegitimarse y también, en algún sentido, con mérito propio, porque un sector de la justicia resistió el intento de colonización kirchnerista y otros muchos por oportunismo se están, digamos, tratando de relegitimar. Me parece que en algún sentido es bueno, ¿no? Yo creo que la justicia, más allá de los casos de oportunismo o de inconsecuencia, digamos, que estén tratando de ocultar sus propios pecados personales, de todos modos es bueno que la justicia esté tomando protagonismo. Y yo no sé si va a llegar a ser algo parecido al Manipuliti, pero me parece que lo que está pasando en la investigación de casos de corrupción es inédito, ¿no? Sí, porque aparte fíjense ustedes que tenemos un fiscal como Federico Delgado que tiene causas contra el kirchnerismo, causas contra Vicky Zipolitakis por lo del avión y los Panama Papers que involucran a Macri y parte de su familia. O sea, y salió a hablar por las tres cosas. Exactamente. Sí, yo creo que ahí hay una justicia que está tratando de buscar su lugar en un sistema institucional donde también, en forma inédita, el poder está muy repartido. Claro. Y eso tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que es bastante complicado tomar decisiones y hay vetos y choques y demás. La ventaja es que me parece que nadie se va a poder imponer a los demás, va a tener que negociar y por ahí el resultado sea mejor. El famoso arte del acuerdo que dijo Macri. Efectivamente. Gracias, Marcos, por haber venido. No, gracias a vos. Siempre un gusto escucharlo, Marcos Novaro. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos aquí a nuestro invitado de Poder Ciudadano, porque queremos escucharlo justamente hablar de la justicia en sí. Ustedes saben que Poder Ciudadano es una de las ONG que más está siguiendo la actuación de la justicia en los últimos, en todos estos años. Germán Emanuel es director de Justicia y Acción Ciudadana de Poder Ciudadano, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana. Enseguida vamos a estar con él. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Germán Emanuel es director de Justicia y Acción Social de Poder Ciudadano. Gracias por haber venido, no, Germán. Por favor, quiero arrancar con vos con estas pequeñas encuestas que también pudimos recoger en las últimas horas que tienen que ver con lo que está pasando en la justicia y la relación con el gobierno. Presión, no presión por parte de la política. Vean. Ahí está. Ahí lo leemos. La relación entre el gobierno actual y el Poder Judicial. También hablan sobre el nivel de injerencia y la aceleración de las causas. El primero, ¿cree usted que hubo un cambio de actitud respecto a la gestión anterior en la relación entre el gobierno y el Poder Judicial? Y ahí tenemos un cambio positivo, un 41,7%, negativo 19,9%, no hubo cambio 21,6% y no sabe, no contesta 17,4%. Nos quedamos con el cambio positivo de un 41%, ¿no? Entre el gobierno y el Poder Judicial. Aunque la mitad, de 20%, tenemos otro 40% que piensan que el cambio es o negativo o no hubo cambio. O sea, hay también posiciones encontradas. Esto por un lado. Por otro lado, el nivel de injerencia del Poder Judicial, que es algo que a nosotros nos interesa particularmente, porque
nos preguntamos, incluso como periodistas, si es casual que los jueces y fiscales salgan a hablar porque sí, si hay algún tipo de injerencia, si es la opinión pública. Claramente hay un cambio de la justicia, no solamente en la cantidad de allanamientos que se están haciendo ahora, sino los jueces y fiscales que están saliendo a hablar y que antes no lo hacían. Vean ustedes, ¿qué nivel de injerencia diría que tiene el gobierno nacional de Macri sobre el Poder Judicial? Menor que en el gobierno anterior, un 35,6%. Igual que en el gobierno anterior, un 15,9%. Mayor que en el gobierno anterior, un 27,2%. O sea que tenemos prácticamente un 40% creen que es o igual o menor. O sea que no es más perjudicial este gobierno que el kirchnerismo en relación a la presión al Poder Judicial. Pero un 27,2% creen que sí y hay un 21,3% que no sabe y no contesta. Bueno, es un poco donde estamos parados. Hay opiniones divididas, sin duda, y queríamos saber cómo lo ven ustedes, ¿no? Desde el Poder Ciudadano, Germán. Bueno, creo que más que nada esto es una percepción que está teniendo la ciudadanía respecto a la justicia. Creo que haciendo un análisis más profundo, sí, en 5 meses no se puede ver si hubo realmente un cambio estructural o no. Por lo menos de nuestras sensaciones, que obviamente por lo menos las causas que tuvieron más relevancia mediática están avanzando bastante. No avanzar nada o decir que era todo mentira a avanzar, creo que hay un paso bastante grande. Obviamente lo que es Poder Judicial, y depende del lado que uno lo mire, hay reformas necesarias, hay reformas pendientes, hay problemas estructurales que sigue teniendo el Poder Judicial, desde lo que es la institución misma como uno de los tres poderes del Estado, y también lo que es como aquel encargado de hacer cumplir con la ley, digo, no solamente en materia de corrupción y transparencia, sino también en materia de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Si vos tuvieras que ver, Germán, cómo se está manejando la justicia en este país y la comparás con justicia de otros países en medio de cambios de gobiernos, incluso diferentes, como nos está pasando ahora, ¿qué le falta a la justicia argentina? ¿Más independencia? Yo creo que más noción, digamos, del menos rosca, porque, ¿no? Yo a veces veo jueces de otros países que están como más impolutos, menos politizados tal vez. Sí, hay de todo. Obviamente hay países en donde la estructura es mucho más fuerte, en otros más endeble. Acá lo cierto es que la justicia quedó en un debate de muchos años, principalmente con lo que fue, y creo que fue el ícono, el de la famosa democratización de la justicia en el año 2013, pero lo cierto es que en los últimos 15 años han habido varios intentos de reformar el Consejo de la Magistratura, que es por excelencia el organismo encargado de todo lo que tenga que ver con la selección y remoción de los jueces. Digo, el hecho de esta vocación de los distintos gobiernos por aumentar la representación política por adentro de lo que es el Consejo de la Magistratura, que obviamente estaba pensado de otra forma a la hora de su creación en el año 94. Claro, con la reforma de la justicia, de la Constitución. Efectivamente. Sí. Falta todavía de terminar de pasar las facultades al Consejo de la Magistratura. Quizás, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que el Consejo de la Magistratura nace con la autonomía de la ciudad y ya directamente estaban bien establecidos cuáles eran las facultades propias del Tribunal Superior de Justicia, como cabeza de lo que es en materia jurisdiccional en la Ciudad de Buenos Aires, y el Consejo de la Magistratura se ve un poco más claro de los conflictos que todavía hay entre la Corte Suprema de Justicia con el Consejo de la Magistratura, más en todo lo que tenga que ver con proyección presupuestaria, etcétera. Y ahí hay una puja de poder todavía que no está saldada. Sumado al intento constante de reformar el Consejo de la Magistratura para aumentar la representación política por sobre los otros estamentos, hizo que el Consejo de la Magistratura se convierta en algo que casi no tenía actividad, es decir, termina siendo muy funcional a lo que es esa representación política por sobre lo que debería ser en materia de administración del Poder Judicial. Claro. Para que ustedes se den una idea, el Consejo de la Magistratura es como el organismo que dice que tiene que manejar, digamos, disciplinariamente o evaluar si los jueces están actuando bien o están actuando mal, porque no solamente tienen como potestad nombrar y remover jueces, sino que tienen todas las cuestiones disciplinarias. Es decir, un juez que se sospecha que cobró coima, etcétera, lo tendría, más allá de las denuncias penales, el Consejo de la Magistratura es el organismo que lo tiene que evaluar. Ahora, si está contaminado el Consejo de la Magistratura, no tenemos garantía de transparencia en el accionar judicial. Y tenemos varios años de un tironeo respecto al Consejo de la Magistratura. ¿Y los pliegos de los jueces de la Corte? Bueno,
A ver, la verdad que, y lo manifestamos en el mismo momento en que se había tomado la decisión, nos parecía como muy apresurado el sistema que habían tomado, además de hacer una interpretación de la Constitución un poco laxa, por decirlo de alguna forma. Forzada, además. Totalmente forzada. Totalmente forzada. Bueno, de hecho, anoche Beatriz Sarlo le pegó duramente al gobierno por este tema de los pliegos, y ella lo que dijo, que me pareció interesante, es saben retroceder. Yo no sé si saben retroceder, porque fue un tiempito, no sé si, o sea, han retrocedido, pero bueno, es un gobierno que tenía un capital de credibilidad muy interesante y de apoyo, y de pronto con esto de los pliegos de la Corte defraudó a muchos, ¿no? Y fue a pocos días de asumir Macri. Sí, ahí creo que se ve, y me parece que es como el ejemplo más gráfico de lo que sucede cuando se habilita la participación del ciudadano en estos temas. Luego del decreto 222 del 2003, donde genera todo este escenario participativo de consulta y un juego mucho más abierto a la hora de designar a los ministros de la Corte, ha básicamente la importancia que se le da al mecanismo de selección. Entonces, al momento de alejarse completamente de ese procedimiento que había venido, no solamente con los jueces de la Corte en la época del kirchnerismo, sino también la elección la no elección del procurador cuando habían postulado reposo, y la elección después de la doctora Gils Carbó, muestra que no es fácil volver atrás y tomar mecanismos de estas características pasando por arriba. Independientemente, mucha gente lo que decía era que esto era la Constitución por sobre un decreto emanado del Poder Ejecutivo. Digo, el decreto tiene una importancia no por el solo hecho de ser un decreto, sino por haber establecido un procedimiento participativo en donde muchas veces la propia opinión y la impugnación de la ciudadanía a través de las organizaciones o de la academia en general han hecho que distintos candidatos nos puedan terminar efectivizándose como miembros de la Corte o los funcionarios que después agregan con el decreto 588. Germán, se está hablando como de una suerte de nuevo paradigma, digamos, a nivel gestión política, una nueva época que empieza, este gobierno que difiere en muchísimas cosas del gobierno anterior, ya lo sabemos, está a la vista. Y me pregunto dónde queda ubicada la justicia, si llegó la hora también de replantearse un poco un nuevo paradigma, como también calculo lo veremos en su momento y lo vamos a tocar acá, el tema del periodismo también, obviamente. Yo creo que sí, es un debate que por lo menos se viene dando ya hace muchos años, de distintos modos, pero se viene dando. Me parece que incluso el ministro de Justicia está proponiendo ahora con el programa de Justicia 2020 una idea muy ambiciosa, pero creo que si se puede llegar a concretar puede tener buenos frutos a largo plazo. Obviamente acá en lo que es por lo menos poder judicial y lo que es la justicia así como valor, no existen los tiempos electorales, no existen los cortos plazos. Digo, esto se tiene que pensar una justicia más accesible, mucho más eficiente y que muestre sus resultados a mediano y largo plazo. Digo, hay muchas cosas para reformar, no solamente del Poder Judicial como órgano del Estado, sino también como aquel encargado que el ciudadano pueda ejercer efectivamente sus derechos. En materia de acceso a la justicia también hay muchas deudas pendientes en esa materia y cómo tornar a la justicia accesible a los ciudadanos que más la necesitan. Germán, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Este programa lo tienen en nuestro sitio web y también los comentarios y artículos vinculados a todo lo que venimos hablando, así como el link del libro de Marcos Navarro y Marcelo Birmacher en www.serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chao.